En la continuidad de Agroindustriales, en esta parte final, en vivo por Chacra Televisión, ya está en línea Luis Villas, ingeniero agrónomo, es especialista en temas financieros de empresas agropecuarios y de agregados de valor, y también es asesor de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Luis, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Horacio, un gusto conversar con ustedes. No, el gusto es nuestro, Luis. Venimos hablando del tema de la carne, venimos hablando de lo que se está creciendo, de las posibilidades de los mercados internacionales, pero yo me pregunto, ¿estamos preparados, estamos bien o el sector está teniendo cuestiones internas que debe cambiar y otras externas que vienen en función también de la presión tributaria como para poder seguir generando mejores alternativas? Tenemos una oportunidad, eso es evidente y es muy positivo, pero hay situaciones complejas, hay algunos aspectos que juegan a nuestro favor, pero otros son claramente una complicación. Entre lo positivo deberíamos destacar que claramente estamos accediendo a más mercados, estamos incrementando el volumen exportado. Agregaría también que la tecnología sigue progresando, la digitalización está llegando al agro en general y a la ganadería en particular, ese es un aspecto muy importante, va a permitir transparentar ciertas obligaciones, sofisticar contratos, va a ayudar a la trazabilidad, todo eso sin duda es una oportunidad. Hay cosas que ya son concretas como la tasa de crecimiento anualizada del volumen exportado, pero luego vienen sí las complicaciones, las cuestiones tanto coyunturales como estructurales que debemos atacar. Y dentro de lo coyuntural citaste algo que es un problema muy serio de esta campaña o de este momento, y es la presión impositiva, el impacto tan duro que tiene la inflación sobre toda la cadena de valor, y también los aspectos financieros. Estamos con una tasa de interés que complica no ya inversiones, sino incluso el manejo del capital de trabajo. Ahora, obviamente, estas cuestiones, hay cuestiones que de pronto tienen que ver con lo netamente productivo, ¿no? Como puede ser el tema de la sanidad, cuando uno tiene que mejorar los índices de preñez, cuando tiene que mejorar, pero también es cierto que si se le marca tanta presión tributaria al productor, evidentemente, si no, no estaríamos viendo de pronto tanta cantidad de determinadas vacas que no deberían ir a Liniers y que están yendo, ¿no? Así es, sí, recién señalé las dificultades las dificultades coyunturales, pero si tuviésemos que enumerar las principales dificultades que son estructurales, que vienen de arrastre, indudablemente el doble estándar sanitario es uno de los puntos destacados que debemos atacar y mejorar, y hay otros como la logística, pero en el caso del doble estándar sanitario, es decir, tener una exigencia para el mercado doméstico y otra para el mercado externo, eso no solo complica los controles, sino que hasta diríamos que es filosóficamente errado, porque el consumidor argentino o residente en Argentina es tan valioso para nosotros como el del exterior, y por ende tenemos que tener un único estándar o al menos un mínimo de calidad asegurado universal, y sobre eso tenemos que trabajar mucho. El aspecto logístico, si bien afecta a la carne en menor medida que a otras cadenas de valor como los granos, pero sin duda es un problema, es uno de los 2 o 3 problemas estructurales más importantes del país, solo que es un costo oculto, un costo que está intrínseco, pero me animo a dar un dato: si tuviéramos una logística acorde, no digo ya la de los países más avanzados, pero con costos competitivos promedio, cada una de las 11,5 millones de familias argentinas tendría un ingreso adicional de unos $200 por mes. Es decir, casi estaríamos entregándole a cada familia un salario mínimo adicional
siendo que además la industria y toda la actividad económica y las empresas también se verían favorecidas. De manera que ahí sí tenemos dos temas, dos núcleos duros a trabajar, todo lo que sea el ordenamiento jurídico, la infraestructura, para tener una sanidad de clase mundial y de único estándar, y por otro lado atacar la logística, que por supuesto es múltiple, desde provisión de electricidad, provisión de gas, que tenemos 4 provincias del país que no tienen gas de red, y así una lista importante de temas en donde el país ha venido desinvirtiendo más que invertir. Sí, buenos días Luis, Mónica de Michelis lo saluda. Le quería consultar con respecto a la logística, ¿cuál sería la posibilidad? Por supuesto que el país está desinvirtiendo, ¿no? Pero ¿cuál sería la posibilidad al que Argentina en este momento, que una economía tan desestabilizada, si quiere, podría acceder? ¿Cuál sería más fácil, la de trenes o la que es por agua? Buen día, Mónica, un gusto conversar. Las dos indudablemente se complementan, sí. El tren y la hidrovía no compiten, se complementan. Ahí también tenemos todo un desafío normativo muy importante, porque se está venciendo la concesión de varias vías férreas. El ministro Dietrich ha planteado ir a un esquema de acceso abierto, donde los productores vamos a poder operar flotas completas o flotas parciales de trenes. Pero lo que sin duda es una bendición, un recurso que hay que utilizar muchísimo más, es la hidrovía. Sí. Y ojalá algún día hablemos de las hidrovías, ojalá algún día tengamos algún canal, una especie de canal federal, como en su momento se planteó por el norte en los 90, o la hidrovía que está planteando Pablo Bereziartúa para vincular Córdoba con el sudeste de Buenos Aires. Todas esas cuestiones son sumamente interesantes, tendrían un impacto económico muy, muy grande, irían en línea con las ideas del siglo XXI, de la eficiencia energética, de los impactos ambientales reducidos, pero requieren financiamiento, y ahí es donde tenemos que primero ordenar la situación. El país en muchos aspectos podemos decir que está muy mal, peor incluso de lo que suponemos. Este plan actual económico es más un plan de emergencia, como dicen varios economistas, caso Miguel Ángel Broda. No es un plan de estabilización, es un plan para volver a tener 2% mensual de inflación, que es el punto donde habíamos arrancado. Pero bueno, había que detener esta situación. Esto requiere que participemos todos. Es para mí al menos claro que la dirigencia por sí sola no está en capacidad de sacar al país adelante. Todos tenemos que comprometernos. Hay mucho por hacer, hay mucho por dialogar, por escucharse, y por eso toda participación es bienvenida. Luis, usted hace algunos años hablaba de nuevos paradigmas económicos y ambientales de la ganadería. ¿Se cumplieron, se modificaron? Eso sigue su curso. La Argentina estructuralmente está bien parada. Somos un país que tiene impactos muy moderados, tanto en huella hídrica como huella de carbono, pero estamos fallando en la generación de conocimiento propio, en la comunicación. Recordemos que a nivel internacional rige el principio precautorio, el principio de la precaución. Se invierte la carga de la prueba. No tenemos, quien nos acusa, si eventualmente nos acusaran de algo, no tiene que demostrar nada. Nosotros tenemos que demostrar nuestra, entre comillas, inocencia en tal aspecto o tal otro aspecto. Y en eso tenemos recursos dispersos, no tenemos una estrategia, no tenemos un esquema, un marco estratégico que nos lleve a posicionarnos. Y por supuesto además tenemos los competidores
Brasil, Australia, Estados Unidos y otros, incluyendo la India también, son competidores nuestros en mercados que, por supuesto, son muy grandes, hay lugar para muchos, para todos prácticamente, pero que requieren de mucha inteligencia comercial y financiera. Y en lo financiero, que por vocación me interesa, creo que el mecanismo de participación público-privada es un excelente mecanismo, está bien diseñado en la ley, pero como ahora como país enfrentamos mucha incertidumbre, yo creo que el momento de poner en marcha ese esquema no es con grandes proyectos de miles de millones de dólares, sino con pequeños proyectos que vayan aceitando el mecanismo, y ahí en el agro podríamos y deberíamos hacer mucho, y estaríamos también haciendo un bien a toda la sociedad, porque estaríamos demostrando que ese mecanismo sirve, y obviamente los organismos multilaterales de crédito estarían interesados porque corren riesgos mucho menores. Pensemos que el programa de autopistas son 6.000 millones de dólares, el plan de hacer el ramal C25 en Formosa para conectar precisamente el noroeste con la hidrovía eran 1.000 millones de dólares. Son programas demasiado ambiciosos para empezar a usar un mecanismo nuevo. Yo soy de la idea de que tenemos que ser más proactivos en el agro y llevar algunos proyectos más chicos, mucho más chicos, y demostrar que el mecanismo sirve para nuestro país. Y mientras tanto ir resolviendo problemas concretos que no demandan miles de millones de dólares, demandan 5, 10, 20, 40 millones de dólares, pero van mejorando la infraestructura, los cuellos de botella que tiene el país, y eso a la larga tiene que redundar en la productividad. Tenemos que mejorar mucho la productividad porque tenemos muchos recursos, solo que los tenemos totalmente dispersos, totalmente subutilizados, incluyendo en la ganadería. En la ganadería de carne nos estaría faltando posiblemente una asociación por cadena de valor como si tiene Axoja en la soja, digamos, o Asagir con el girasol, o varios ejemplos más. Las organizaciones por cadena de valor que estuvieron reunidas esta semana que finalizó con el presidente y el secretario de Gobierno de Agroindustria, analizando precisamente los temas. Nosotros en la ganadería de carne no tenemos sentada a toda la cadena de valor, donde por supuesto estarían nuestros proveedores, los contratistas, nombraste a los contratistas forrajeros, gente sumamente innovadora, sumamente pujante, los proveedores de bienes de capital y de insumos, y por supuesto hacia adelante los frigoríficos, las curtiembres, la industria agroalimentaria. A lo mejor llegó el momento de formalizar esa mesa de ganados y carnes que tiene diálogo con el presidente, y formalizarla haciendo una asociación del tipo, ya digo, Axoja o Maizar o Asagir o Aprotrigo, porque es una manera de darle continuidad a todas estas grandes temas nacionales. Luis, le hago la última pregunta. El gobierno está trabajando, empezó a regir el remito electrónico de carnes. ¿Es este el momento, está la situación como para empezar a generar este tipo de controles? Porque todo el mundo coincide en que hay que poner en línea a la actividad comercial. ¿Pero es este el momento? ¿Alcanzará a todos los sectores? Creo que siempre es bueno empezar. Tal vez la transición tenga que ser menos brusca, pero hay que formalizar a toda la cadena, concretamente carnicerías, pero a toda la cadena. Esto está muy atado a la idea que nombrábamos antes del doble estándar sanitario. Claro. Es decir, se podrían atacar todos esos temas como lo que es un todo, un sistema. Y si hubiese un diseño adecuado, con incentivos, con mecanismos que induzcan a ingresar voluntariamente, yo creo que es una forma de hacerlo y es el momento. Es decir, a veces las crisis también son oportunidades
Lo importante es que estemos viendo la situación del lado del mostrador en el que está quien tiene que formalizarse. Yo creo que si se hizo con los matarifes, en buena medida se tiene que hacer con el vendedor final minorista, es decir, en las carnicerías, y mientras también tiene que aumentar y mejorar mucho toda la calidad mínima aceptable para faenar, sea provincial, municipal o fiscalizada por el SENASA con tránsito federal. Eso, si se ataca en simultáneo, creo que la presencia de Marcelo Rossi es muy valiosa como responsable de todo aquello que tenga que ver con el control. Tenemos como aliado la tecnología, la enorme cantidad de sensores, de cajas negras, de mecanismos indubitables para registrar sucesos, que todo eso es algo que hace 20 años o 10 no existía, obviamente. Así que yo creo que sí, eso se tiene que hacer. La presión impositiva en el sector agropecuario es decididamente insoportable, agregada a los problemas para exponer la ganancia real en los balances, es decir, la imposibilidad de ajustar por inflación la utilidad impositiva. Y no podemos hacer el esfuerzo en un eslabón y permitir que haya informalidad en el que sigue. Se requiere que todos, absolutamente todos, hagamos las cosas bien. Hacer las cosas bien no es una opción, es una obligación para lo que viene para nuestro querido país. Luis, ¿qué le parece si seguimos la charla el próximo sábado? Porque la verdad que es muy interesante, hay muchos temas para abordar porque la verdad que los segmentos son muy grandes. Le agradezco este paso por Agroindustriales, por Chacra Televisión, le mando un gran abrazo, un excelente fin de semana y la semana que viene la seguimos. Con todo gusto, así quedamos. Luis Villa es ingeniero agrónomo, es asesor en temas financieros de empresas agropecuarias, con esta visión del sector de la carne que tiene mucho para dar, que está creciendo mucho, pero que también tiene deudas pendientes de lo público, también de lo privado.